Buenos días, hermanos y hermanas. Espero se encuentren bien. Nuevamente, muchas gracias por acompañarme. El día de hoy estamos haciendo otro video sobre los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Vamos a recordar que en la Santa Madre Iglesia tenemos 7 sacramentos, los cuales son el bautismo, la comunión, la confirmación, el orden sacerdotal, el matrimonio, la penitencia o la confesión y la unción de los enfermos. La confirmación entra dentro de los 3 sacramentos que nosotros le llamamos sacramento de iniciación, o sea, aquellos sacramentos por los cuales nosotros comenzamos nuestra vida cristiana. Y es con el sacramento de la confirmación que se sellan aquellas promesas que se hicieron durante el bautismo. Entonces, ¿qué es la confirmación? Vea, la confirmación es el sacramento en el cual, a través de la imposición de manos, la unción del crisma y la oración, el Espíritu Santo fortalece a los que ya están bautizados para que cumplan fielmente con sus promesas de fe. Durante el rito de la confirmación, justo antes de la imposición de manos que hace el obispo o a la persona que él ha encomendado, los confirmados profesan la renovación de las promesas bautismales. Antes de continuar, les voy a hacer un poquito de historia, de dónde es que se ve y se conoce en la Biblia que viene la imposición de manos. Moisés había sacado el pueblo de Egipto de un cautiverio después de 400 años. Entonces, se calcula que el número de personas que Moisés sacó de Egipto eran más o menos 600,000. Como ven, era un poquito más de 500,000. Entonces, toda esta gente venía a Moisés a quejarse pues con problemas que tenían con otros miembros de las tribus, un montón de cosas. Entonces Moisés habla con Dios y le dice de que la carga que él lleva es bastante y que necesita ayuda. Entonces viene Dios y le dice de que recoja o traiga a 70 ancianos y que vengan, que él va a hablar con ellos. Eso nosotros lo encontramos en el libro de Números, capítulo 11 y versículos del 16 al 18. Y lo vamos a sacar de las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí el Señor le dice a Moisés, nos dice lo siguiente. Nuevamente el libro de Números, capítulos 11 y versículos del 16 al 18. Yahvé le respondió a Moisés: júntame 70 ancianos de Israel, hombres de los que sabes que son ancianos y escribas de su pueblo, y llévalos a la tienda de las citas, que se paren a tu lado. Bajaré y hablaré contigo. Luego tomaré de mi espíritu que está en ti y se lo pondré a ellos. Llevarán contigo la carga del pueblo y ya no tendrán que llevarla solo. Hermanos, esta es la palabra de Dios. O sea, que prácticamente Moisés, por las razones de que él pudo sacar al pueblo de Egipto, es porque él tenía el Espíritu de Dios. Entonces Dios le dice de que lleve a esos ancianos, le va a sacar el Espíritu, parte del Espíritu que él tiene, y lo va a repartir entre estos 70 ancianos, los cuales le van a ayudar a Moisés a llevar la carga. Luego, más adelante, nosotros encontramos en el libro de Números, capítulo 27 y versículo 28, que Dios le dice a Moisés, le dice lo siguiente: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Entonces Moisés pone las manos sobre Josué, porque Josué es el que se va a quedar de encargado
para llevar el pueblo a la tierra prometida después de que Moisés muera. Y siempre en el libro de Números, capítulo 34 y versículo 9, nos reconfirma las Sagradas Escrituras cuando dice lo siguiente: Josué, el hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. O sea que el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, estaba sobre Josué porque Moisés había impuesto las manos sobre él. Desafortunadamente, cuando Josué muere, Josué no elige a un sucesor ni le pone las manos al que supuestamente hubiera sido su sucesor, sino que Josué decide dejar el poder de continuar con la dirección del pueblo de Israel a estos 70 ancianos. Pero desafortunadamente todos ellos se corrompen y entonces esa tradición, diríamos, de la sucesión de manos se pierde. Y es por eso que nosotros más adelante encontramos las profecías que nos hace el profeta Isaías sobre este Espíritu de Dios que va a venir y va a reposar sobre el elegido. O sea, que va a reposar sobre aquel Mesías, sobre aquel que Dios ha escogido. Y eso nosotros lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 2 y versículos 3. Y nos dice lo siguiente. Esta es una de las profecías. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, inteligencia, espíritu de prudencia y valentía, espíritu para conocer a Dios y respetarlo. Ahora, ¿cuándo es que nosotros vemos de que Jesús es elegido por Dios, verdad? ¿Cuándo es que Dios nos lo hace ver en una forma pública? Y es en el bautismo del Señor. Recordemos que allí es donde Dios unge a Jesús por medio del Espíritu Santo. Y recordemos que cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, nos dice las Escrituras de que los cielos se abren y allí viene el Espíritu Santo. Primeramente habla Dios y dice: este es mi Hijo, mi elegido. Baja el Espíritu Santo en una forma de paloma y se para sobre Jesús. Entonces allí es el momento cuando la unción sobre Jesús se hace presente. Luego recordemos que en el Pentecostés el Espíritu Santo baja sobre los 12 apóstoles y ellos comenzaron a predicar, y es en ese momento que 3,000 personas se convierten. Más adelante, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros encontramos en Hechos capítulo 13 y versículo 3, nosotros encontramos de que los apóstoles están reunidos y allí baja el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le dice a los apóstoles que quiere que le aparten a Bernabé y a Saulo porque tiene una misión especial para ellos. Nos dice las Escrituras de que tanto Bernabé y Pablo reciben la imposición de manos de los apóstoles después de que los apóstoles habían ayunado y habían orado. Más adelante, ya cuando San Pablo anda predicando, nos dice la Sagrada Escritura de que San Pablo le impone las manos a Timoteo. Y esto nosotros encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y versículos 6, del 6 al 7. Nuevamente, segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y versículos 6 al 7, encontramos lo siguiente. San Pablo le dice: por eso te recomiendo que revivas los dones de Dios que están en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos dio el Señor
a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templeza. Entonces, como vemos, la imposición de manos, y eso es lo que se llama la sucesión apostólica. Como vemos, Pedro con los apóstoles se la hicieron a Pablo y a Bernabé. Pablo se la hace a Timoteo, Timoteo se la hace a sus sucesores, y es la misma imposición de manos para reconfirmar el Espíritu Santo que se ha recibido en el bautismo, que nos llega a nosotros por medio del obispo, y de a quienes el obispo le ha dado autoridad para que ellos puedan confirmar. Recordemos de que el obispo tiene un trabajo bien grande, y no todo el tiempo el obispo puede ir a confirmar a las iglesias. Entonces el obispo lo que él hace es de que autoriza a un sacerdote o al sacerdote de esa parroquia para que él pueda llevar las confirmaciones y sellar ese espíritu de fortaleza que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿por qué es que nosotros necesitamos esa fortaleza? Primeramente, pues porque nos ayuda para tener una mejor relación con Dios, que es nuestro Padre. Al mismo tiempo, este espíritu de fortaleza nos ayuda a tener un amor más profundo por Dios y obedecerlo como Padre que Él es. Y eso es lo que nosotros conocemos como la piedad. También el espíritu de fortaleza nos ayuda para discernir la voluntad de Dios en todas las cosas. Y eso es lo que nosotros conocemos como el conocimiento. Y la sabiduría, ¿verdad? Que es otro de los dones, es tener hambre y sed de las cosas de Dios. Además, nos ayuda a tener una mejor relación con Cristo y su iglesia. Recordemos que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Entonces, hermano, como vemos, el sacramento de la confirmación, nosotros lo podemos ver y tenemos un historial desde el Antiguo Testamento hasta el presente. Entonces no es algo que la iglesia se ha inventado. Además de eso, el sacramento de la confirmación es también un dogma de la iglesia. Y este dogma fue instituido entre el año 1545 a 1563 en el Concilio de Trento, porque allí el Papa y los obispos pues definieron de que este dogma era un dogma instituido por nuestro Señor Jesucristo. Hermano, muchas gracias por acompañarme en este video. Espero de que alguna enseñanza haya quedado. Y si usted cree pues que este video le pueda ayudar a otro hermano, siéntase libre de pasarlo, ¿verdad? Ponga un comentario pues simplemente respetuoso, o póngale ahí una manita, un like, o que le gustó. Muchas gracias, hermano, muchas bendiciones, y primeramente Dios, nos vemos en la próxima.